Días para todos mis queridos hermanos. Me alegra mucho poder verlos. ¿Todos me escuchan bien? Bueno, bien, listo. Le voy a pedir el favor a la persona si me deja compartir pantalla. Eh, Listo, José, ya puedes. Listo, hermano, gracias. Y yo miro acá, ya vi. Listo. Entonces ustedes me cuentan si ya ven la pantalla o no. Listo. Muy bien. Hermanos, vamos a continuar en este domingo estudiando el libro de los Hechos de los Apóstoles. Ya llevamos algún tiempito estudiando el libro que escribe Lucas y entramos ya al capítulo 3. Hemos recorrido 12 capítulos hablando y de alguna manera desarrollando Hechos 1:8, donde el Señor promete, antes de subir al cielo, de ascender al cielo, promete poder con un propósito específico, y es que los creyentes proclamemos el reino de Dios, como lo hizo el Señor Jesucristo, como después lo harían los apóstoles y como finalmente nos corresponde a usted y a mí como creyentes y como hijos de Dios, proclamar que el reino de Dios se ha acercado y a toda persona que se arrepienta y crea en la buena noticia, en el evangelio. Y este tiempo, sin lugar a dudas, ha sido un reto para la iglesia de Venecia, para cada uno de los creyentes. Yo quiero mostrarle algunas fotos de lo que ahora no tenemos. No tenemos local, no tenemos un local físico. Y bueno, si Dios nos lo da, chévere tener uno como este. Pero quiero mostrarle fotos de locales de las iglesias evangélicas protestantes en todo el mundo. Hay unos muy lujosos como este. Hay otros no tan lujosos como este en África. Hay unos antiguos como este es en Inglaterra, de la iglesia anglicana. Hay unos antiguos no tan bonitos como este, en un pueblito de Colombia, donde fue la primera iglesia local del departamento de Antioquia. Esta fue la primera iglesia local. Y hermanos, bueno, los locales muchas veces simplemente son una herramienta. Muchos se reúnen en un salón comunal como este. Muchos se reúnen en una escuela que se utiliza en la semana para enseñar a niños o a universitarios y el domingo para enseñar la palabra en una iglesia local. Muchos se reúnen en un restaurante para recibir la palabra de Dios. Muchos tienen una bodega de este tamaño, pero les voy a mostrar cuál es nuestro local en este momento. Ahí lo tiene usted. Este es nuestro local. Usted y yo estamos conectados por medio de este aparatico que por la soberanía de Dios y la gracia de Dios nos ha permitido vivir en esta época, tener en esta época. Hace 20 años no teníamos un aparato con la tecnología suficiente para hacer lo que estamos haciendo ahora, ni los programas, ni el software, ni el hardware, diría alguien, para hacer lo que estamos haciendo. Pero nos hemos dado cuenta de que la iglesia no era un local, la iglesia no dependía de un local, el carácter de la iglesia iba mucho más allá. Eso es lo que hemos aprendido en estos 7 meses que ya llevamos de alguna manera sin reunirnos. Hemos aprendido que la iglesia somos cada uno de nosotros. Y hoy vamos a ver en Hechos 13 precisamente eso, un poquito del carácter de la iglesia local como dependiendo de cada uno de nosotros. Y quiero que leamos, y vamos a leer aquí en Hechos 13, si usted lo quiere leer en su Biblia, en su versión favorita, o si quiere aquí acompañarme en la diapositiva, vamos a leer Hechos 13, 1 al 12, que va a ser nuestro desarrollo del tema en el día de hoy.
Entonces vamos a leerlo todos. La idea es que todos estemos fijos en la lectura para tener pues un brochazo general de lo que vamos a desarrollar. Dice el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, desde el versículo 1 hasta el 12. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Bernabé los despidieron, Bernabé y Saulo en Chipre. Ellos entonces, ahí me falta un pedazo, perdónenme. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tendían también a Juan de ayudante. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta judío, llamado Barjesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero le resistía Elimas el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él sus ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaban quién le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Hermanos, los invito a que oremos para que el Señor nos hable a través de esta palabra y el Espíritu Santo ponga en cada uno de nosotros, conforme su propósito, lo que quiere que en este mensaje. Nuestro Padre amado, Señor, hoy nos presentamos como iglesia deseosos de oír tu palabra, que es viva y que es eficaz, y que busca en cada uno de nosotros edificar. Y lo que te pedimos es que tu Espíritu se mueva entre nosotros de la forma que tú quieras, Señor, para que tu nombre sea exaltado y para que la misión que nos has dejado como iglesia de proclamar la palabra hermosa y de edificar a través de ella, tú la estés llevando a cabo de este puñado de hombres y mujeres imperfectos, Señor. Delante de ti lo dejamos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, vamos a hablar de la iglesia de Antioquía. Ya desde hace 2 capítulos empezamos a hablar de la iglesia de Antioquía. En los primeros capítulos, 12 capítulos que vimos, recuerden que de alguna manera todo el desarrollo del libro de Hechos estaba centrado en una iglesia, que era la iglesia de Jerusalén. Y había un protagonista que el Señor, por su Espíritu Santo, permitió que quedara en las páginas del libro, que era Pedro. Fíjate que muchas de las cosas giraban alrededor de lo que decía, de lo que hablaba y de lo que hacía Pedro. Pero fíjate que a partir del capítulo 13, ya va a pasar el protagonismo de la iglesia de Jerusalén a la iglesia de Antioquía. Si usted se ubica en este mapita, que es bueno que nos ubiquemos, la iglesia de Antioquía está por aquí arribita. Vemos sitios que acabamos de leer, que es Seleucia, que es Chipre, que es esta islita que está en el mar Mediterráneo, Salamina y Pafos. Esa va a ser como el recorrido inicial del primer viaje de Pablo que vamos a ir desarrollando. Pero aquí hay algo bien especial para empezar, y es que la iglesia de Antioquía surgió de un milagro, hermanos. Surgió de un milagro. Surgió de una manera que no sé cómo llamarla, pero sin lugar a dudas es la soberanía del Señor. El avance del evangelio, hermanos, en el mundo, en nosotros, acuérdese que es una obra de Dios y no de los hombres. Es a través de los hombres, pero no es de los hombres.
Y recordemos que Pablo en el capítulo 8 de Hechos era un perseguidor de la iglesia que estaba con el propósito de destruir el germen de esa primera pequeña iglesia que estaba surgiendo y estaba impactando toda Jerusalén. Y a través de la muerte de Esteban, Pablo y sus ¿cómo le decimos? Su banda de enemigos del evangelio hicieron que el evangelio se expandiera, y vimos en el capítulo 11 cómo muchos hombres llegaron a Antioquía, uno de ellos Bernabé, y el evangelio se empezó a desarrollar allí, y primero como 3,000 personas llegaron al evangelio, gran número creyó y se convirtió al Señor, y empezó una obra allí. Mientras todo eso pasaba, en Hechos 9 nos cuenta que el Señor el Señor de alguna manera cambió el corazón de Pablo. Él vino al Señor, y ahora el que era perseguidor, el que había causado todo eso, vino a ser ¿qué? Vino a ser, por medio de Bernabé, uno de los siervos de la iglesia de Antioquía. Y terminábamos viendo el capítulo 11 hablando, y el 12, hablando de la iglesia de Antioquía, de cómo creció y de qué manera creció. Y hermanos, fue de manera milagrosa. Fue a través de la obra del Señor que llevó la persecución a través de Pablo a que se iniciaran obras, como el Señor lo había querido en Hechos 1:8, de que fuera primero Jerusalén, de que fuera también Judea, de que fuera Samaria, lo vimos en Hechos 8, y hasta lo último de la tierra. Y aquí empieza lo último de la tierra, por decirlo así, en Antioquía. Y Antioquía se convirtió en una iglesia ejemplo para nosotros. Ejemplo para nosotros. Pero hermanos, dentro de los factores que fortalecieron a la iglesia de Antioquía, el más importante fue uno, que fue la sumisión al Espíritu Santo. Y quiero que usted piense en eso en este momento. La sumisión al Espíritu Santo, tanto de los líderes de la iglesia, nosotros vimos que Bernabé era un hombre lleno del Espíritu Santo, y de la misma congregación. Lo vamos a ver aquí, cómo la congregación unánime empieza a ser sensible a lo que el Señor quiere hacer en la obra del evangelio. Estos hermanos dependían por completo del Espíritu Santo. Esta es la iglesia de Antioquía de la que vamos a hablar hoy, que tenía una característica que era ¿cuál? Eran llenos del Espíritu Santo. Oiga, y alguien se podía preguntar, tal vez usted ha oído esto 1,000,000 de veces en esta iglesia, pero como dice Pedro, seguramente usted no se va a encontrar con cosas nuevas en esta enseñanza. No, como dice Pedro, no nos cansamos de repetir las mismas cosas porque nos conviene reforzar. Y una de las claves de la enseñanza es que repetir, repetir y repetir. Les repito, repetir, repetir y repetir. Entonces dice Efesios 5:18, oiga, a los hermanos de Éfeso, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones. Hay una realidad, y es que todo creyente, nosotros lo conocemos por el libro de Romanos, todo creyente tiene al Espíritu Santo. El que no tiene el Espíritu Santo, dice Romanos 8, no es de Cristo. El que no tiene el Espíritu Santo, el que no ha sido, llamémoslo así, bautizado con el Espíritu Santo, no es de Cristo. Pero esa llenura es diferente. En todos mora el Espíritu Santo, pero la llenura no todos los creyentes la tienen, y no todos los creyentes la tienen de la misma manera. Pero hay un mandamiento en que usted sea lleno del Espíritu Santo. Y la palabra lleno tiene que ver con dos cosas. Primero, con lo que nosotros entendemos por llenura, como que el Espíritu Santo esté controlando todo lo que usted es. Que usted, como dice Juan el Bautista, esté menguando para que crezca Cristo en usted. Eso lo representamos muy bien con un vaso de agua que
que está recibiendo agua y se está llenando. Pero otra manera de entender lo que me parece muy hermosa es que la misma palabra pleura se usa para hablar de el viento que guía a un barco de vela. Y está un barco dispuesto con sus velas para que el viento controle y guíe al barco hacia donde quiere ir. Y el principio de nuestra enseñanza hoy va a ser ese. ¿Cuánto del control del Espíritu Santo hay en su vida, hermano? Porque todos anhelamos y todos hemos orado porque nuestra iglesia esté avivada, porque nuestra iglesia esté creciendo, pero eso no va a suceder a menos que usted obedezca la palabra de Dios, que de alguna manera es lo que significa ser lleno del Espíritu Santo. Se traduce en una palabra, obedecer lo que dice la palabra de Dios. Usted lo puede ver aquí en Efesios y lo puede ver en Colosenses 3:16, que el ser lleno del Espíritu Santo tiene que ver mucho, pero mucho con la palabra de Dios. La iglesia de Éfeso se le exhorta a que entre los creyentes estén hablando ¿qué? Salmos, himnos y cánticos espirituales, que sin lugar a dudas están soportados sobre la palabra de Dios. Colosenses 3:16 dice que la palabra de Dios more abundantemente en cada uno de nosotros. Todos queremos una iglesia más controlada por el Espíritu, que va a ser el resultado de su responsabilidad y de mi responsabilidad en la gracia que el Señor nos ha dado de ser llenos del Espíritu Santo y controlados por el Espíritu Santo. Entonces yo quiero proponerle este título para la meditación de hoy, para la enseñanza de hoy. Es una iglesia controlada por el Espíritu, en Hechos 13:1 al 12. Y quiero mostrarle todos estos vasitos. Las iglesias, vamos a ver hoy, no están formadas por gente igual. Lo hemos estudiado en el libro de Romanos, capítulo 14 y 15. No están formadas por diferentes, están formadas mejor por diferente clase de vasitos con diferentes funciones, pero a todos se nos llama ¿qué? A ser llenos. Entonces usted es un vaso creado por Dios con un propósito especial y nuestra iglesia va a ser controlada por el Espíritu en la medida que usted y yo seamos controlados por el Espíritu. Hermanos, lo que pasó en la iglesia de Antioquía, el Señor lo tenía preparado. Todos hubiéramos querido que la iglesia de Antioquía tal vez hubiera tenido otro modelo de inicio, pero fíjate que la iglesia se encendió, comenzó de una manera inaudita y el Señor fue haciendo la obra con lo que él tenía y lo fue utilizando. Pero había ¿qué? Gente dispuesta. Y quiero que lo veamos en 4 puntos mejor. 4 características del carácter de una iglesia controlada por el Espíritu y yo le propongo esto. Primero, que tiene siervos controlados por el Espíritu, que tiene un ministerio controlado por el Espíritu del Señor, que tiene una misión controlada por el Espíritu. Y cuarto, que tiene victoria controlada por el Espíritu. Otro título que usted le puede poner es el control del Espíritu Santo. Vamos a hablar hoy del control del Espíritu Santo ejemplificado en la iglesia de Antioquía. Entonces ya hablamos un poquito de la iglesia de Antioquía que tuvo un impacto tremendo. 400 años después de lo que está sucediendo ahí, los arqueólogos encontraron que en Antioquía había más de 20 iglesias cristianas muy influyentes en la iglesia oriental de ese momento y que todavía subsistían. Entonces el Espíritu Santo impactó esta región de una manera tremenda. Vamos a empezar con Hechos 13:1 hablando de siervos controlados por el Espíritu. Nos dice Lucas que había entonces, en ese momento en la iglesia que estaba en Antioquía, profetas y maestros. Profetas y maestros. ¿Qué estaba pasando en esta iglesia? Hermano, el Señor lleva a cabo su obra de manera soberana, pero la lleva a cabo a través de hombres que predican el evangelio de Cristo en dependencia del Espíritu Santo. Y nos da una sola característica de estos hombres. Ellos eran ¿qué? Profetas y maestros. Profetas y maestros. En Antioquía había un grupo de hombres.
Fíjate que el Señor en Mateo nos dice que le dice a Pedro, tú eres Pedro, y sobre esta roca, ¿qué irá a hacer el Señor? Edificaré mi iglesia. No era, bueno, no está hablando de la roca como Pedro, está hablando sobre la declaración que el Señor acaba de hacer y nos da la certeza de que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. El Señor es el que está edificando la iglesia. Y ahí mismo en Mateo 18, al mismo tiempo que nos está diciendo que él edifica la iglesia, nos está diciendo, oiga, id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y nos acaba de decir que el Señor le ha sido dada la potestad sobre el cielo y la tierra. Aquí hay una cantidad de hombres, nos habla de 5, pero seguramente no eran los únicos, de siervos que se habían dispuesto para la obra del Señor. Claro, la iglesia había tenido un crecimiento extraordinario con Pablo y Bernabé y había un equipo muy variado de hombres fieles que se caracterizaban por una cosa: predicar y enseñar la palabra de Dios. Y no vamos a profundizar en lo de profetas y maestros, vamos solo a decir que se habían dedicado a qué, a enseñar la palabra de Dios, todos estos hombres. Aquí está Bernabé. Bernabé, acuérdese que era un sacerdote de la tribu de Leví, era un judío convertido, pero hay un hombre también como Simón, el que se llamaba Níger, no sabemos mucho de él, pero lo que los comentarios dicen es que este hombre era negro, que era africano. Hay otro africano que es Lucio de Cirene, que muchos relacionan con el hombre también que le ayudó al Señor en la cruz, es otro africano. Y hay un hombre de alta alcurnia, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca. Imagínense un hombre, ese dato es bien importante porque Herodes el tetrarca siempre fue hijo de rey. Entonces, este era un tipo, llamémoslo así, súper gomelo, que estaba con unos africanos y que estaba con un chipriota, uno de Chipre, trabajando en la obra del Señor, hombres de diferentes contextos, de diferentes culturas, y el Señor los reunió ahí para trabajar. Lo que nos quiere decir Lucas y lo que lo quiere decir el Señor en esto, hermanos, es que la iglesia del Señor, claro, depende del Señor, pero se construye con trabajo. Aquí vemos personas y el último de ellos nos nombra es a Saulo. Imagínense el trasfondo de él, un judío que había perseguido a la iglesia de manera muy activa, pero que ahora estaban este grupito de hermanos involucrados en enseñar la escritura, involucrados en trabajar para el Señor, involucrados en hacer lo que el Señor les había puesto en ese momento. Llevaban tal vez 2 años o menos, y la iglesia nos dice, estaba muy sensible a qué, a lo que quería el Señor hacer con estas personas. Y, y vamos a ver, esto es la parte de siervos controlados por el Espíritu, porque nos va a repetir varias veces en el pasaje que eran controlados por el Espíritu. Y el reto para nosotros, hermanos, en esta mañana es a que usted pueda medir su llenura espiritual en el servicio al Señor. La pregunta es, ¿está usted sirviendo al Señor? Y cada uno responderá a esa pregunta y vamos a ir en el siguiente punto más profundamente en eso. Pero a lo que yo le reto es que el Señor le ha dado a usted dones, lo ha bautizado en el Espíritu, 1 Corintios 12, pero dice también Efesios 4:11 que el Señor dio a la iglesia dones a través de hombres y mujeres para que fueran mutuamente edificados para alcanzar la estatura de la plenitud que es el Señor Jesucristo. Hermanos, y servir al Señor no tiene ninguna diferencia con servir a la iglesia. Así como Pablo era un perseguidor, ¿se acuerdan que el Señor le dijo a Pablo, ¿por qué me persigues? Y Pablo no estaba persiguiendo a la figura de Jesús literalmente, estaba persiguiendo a la iglesia. Muchos
creyentes piensan, lamentablemente, que sirven al Señor, pero están desconectados de la iglesia local. Dicen, yo sirvo al Señor y Él conoce mi servicio y Él sabe cómo es mi servicio, pero hermanos, no los vemos sirviendo a los otros hermanos. Y fíjate que todo gira alrededor de la palabra de Dios, su servicio y el mío, sea que usted hable, que su servicio sea con su boca, con sus manos, con su amor, con su oración, siempre está girando a la palabra, alrededor de la palabra de Dios en este versículo. Porque vamos a ver en el segundo punto a un ministerio controlado por el Espíritu en una sencilla palabra. Fíjate, Hechos 13:2. Dice que ministrando estos al Señor y ayunando. ¿Qué hacían estos hombres? ¿Cuál era su labor? Y esta palabra yo la había pasado desapercibida hasta que indagué un poquito más preparando este estudio de un ministerio controlado por el Espíritu, ¿qué significaba la palabra ministrando? Nos dice aquí el libro de Hechos, y lo pensamos de esa manera, que tiene que ver con servir. Y claro que sí, pero la palabra ministrando en el original es la palabra, yo se la señalo aquí, ayúdeme a leer el griego, leiturgeo. Leiturgeo, yo no sé cómo se come eso, pero un comentario en el que confío me habla de la palabra leiturgeo y está bien. En la Biblia el leiturgeo significa más que servicio público. Describe servicio sacerdotal. En la Septuaginta, que es la primera traducción griega, y no anoté ese dato, no es relevante, pero describe a los sacerdotes que ministraban en el tabernáculo con esa palabra. Servir en la iglesia se debe ver como un acto de adoración a Dios. Entonces, estos hombres no solamente estaban simplemente sirviendo en la iglesia, haciendo cosas, hablando la palabra de Dios. Ellos con su servicio estaban adorando al Señor. Porque fíjate que dice, no ministrando a los creyentes de la iglesia. Dice, estos ministrando ¿a quién? Al Señor. Lo que nos quiere hacer énfasis es que un ministerio por el Espíritu está sirviendo al Señor, porque qué fácil es muchas veces ejercer un ministerio enfocado en los hombres. Entonces hago lo que hago, sea poquito, sea harto, sea mediano, para que los hombres me aplaudan. Pero aquí nos está el Señor dejando ver el corazón de estas personas, dejando ver el corazón de estos 5 hombres, y nos dice que ellos estaban ministrando al Señor. Esa era su misión, adoraban al Señor. En la Nueva Traducción Viviente lo dice literalmente, estos hombres adoraban al Señor y ayunaban. Hermanos, predicar la palabra de Dios, que usted ore por otros hermanos, que usted les sirva en las necesidades físicas y espirituales a otros hermanos con sus dones, es un acto de adoración al Señor. Que usted esté dependiendo del Espíritu Santo en su servicio es un acto de adoración al Señor. Entonces, fíjense que podemos cantar, podemos decir bonitas oraciones, podemos participar en el culto y eso está muy bien, pero revisemos si nosotros estamos ministrando al Señor. Y una de las características del ministerio que quiere enfatizar Lucas es que estos hombres estaban ayunando. Y no quiero profundizar en eso, pero era tal el auge de su ministerio que ellos estaban comprometidos sin lugar a dudas con lo que estaban haciendo. Y el ayuno era una herramienta que estaban utilizando para llevar a cabo un ministerio controlado por el Espíritu Santo. Y fíjate que el Señor los lleva a servir y a hacerlo de una manera centrada en el Dios poderoso.
Y eso es, hermano, realmente lo que cada uno de nosotros debe estar sensible en este momento. Usted está, si está sirviendo, lo llevo un punto más acá, está ministrando al Señor, está adorando al Señor con su servicio. Y se lo digo por experiencia propia que servir es un reto y muchas veces es muy fácil desenfocarse porque dejamos de estar llenos del Espíritu Santo, desenfocarse en simplemente, bueno, tengo que hacer esto esta semana, tengo que enseñarle a alguien, tal vez tengo que hacer un discipulado, tal vez tengo que preparar un grupo de canciones, tal vez tengo que dirigir, tal vez tengo que visitar a alguien y simplemente nos enfocamos en la actividad, pero no nos enfocamos en el Dios de la actividad, en para quién estamos sirviendo. La característica de esta iglesia y de los hombres que servían es que ellos ministraban al Señor. Fíjate que seguramente Pablo y Bernabé eran los líderes, los otros hombres, al igual que todos en la iglesia, tenemos responsabilidades diferentes. Siempre me acuerdo de Mauricio que nos recalca eso. Cada uno tiene responsabilidades diferentes, pero delante del Señor todos somos iguales y cada uno de nosotros adora al Señor con su servicio. Cada uno de nosotros lo hace. Y quiero proponerle un tercer punto, que es una misión controlada por el Espíritu. Fíjate que es el Espíritu Santo. La idea no es ni de la iglesia, de la congregación, la idea no es de Bernabé, la idea no es de Saulo, la idea no es de los otros hombres. Es el Espíritu Santo que dice, no me pregunte cómo les dijo a ellos. Estábamos en una situación especial de Hechos, nosotros ya lo hemos estudiado. Hechos es un tiempo de transición desde los evangelios hasta las epístolas y tenemos que verlo así. No me pregunta cómo el Espíritu Santo les dijo que apartaran a Bernabé y a Saulo, pero les dijo. Y el Espíritu Santo, fíjate, una de las características como persona es que el Espíritu Santo tiene personalidad y entre eso tiene voluntad. Y en un tiempo determinado estaban Bernabé y Saulo trabajando allí. Fíjate que no, el Espíritu Santo no escoge a los que no estaban haciendo nada, escoge a quiénes, a los que estaban trabajando, a los que estaban comprometidos, a los que estaban sudando la gota y les dicen, apárteme a estos dos para la obra a la que los he llamado. Y uno podía pensar, bueno, la obra es irse y hacer otra iglesia en otro lugar. La obra hasta ese momento todavía no se había dicho. Está hablando de la obra del Señor, de la obra general del Señor de adoración. Y Pablo y Bernabé fueron apartados para una misión especial. Y fíjate que fue la iglesia muy sensible. ¿Por qué? Porque estaba controlado por el Espíritu a los tiempos. Entonces dice el versículo 3, entonces habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. ¿Qué hizo la iglesia con la orden? Esta era una orden del Espíritu Santo. Ellos continuaron, fíjate que esperaron, no fue inmediato. Primero ayunaron y oraron. Ayunaron y oraron. Hermanos, la mies es mucha. Pablo y Bernabé no escogieron irse. Si la iglesia hubiera escogido que alguien se fuera, seguramente no eran Pablo y Bernabé, porque imagínense, ellos tal vez le harían falta a la iglesia. Se quedarían sin dos de sus siervos más fieles en la iglesia. Fue el Espíritu Santo el que decidió. Ellos dejarían un vacío en la iglesia de Antioquía, pero fíjate que ellos se fueron y la iglesia continuó. Por 400 años continuó. Hermano, la iglesia no depende de los hombres, depende del Espíritu Santo que controla la iglesia. La iglesia que hizo, ayunó y oró por lo que el Señor estaba mostrando. Finalmente, segundo, se identificaron con estos hombres y con la misión del Espíritu Santo. ¿Y qué pasó? Y en el momento los despidieron, literalmente
lo que dice algo así en el original es los dejaron ir, permitieron que ellos se fueran. No, no quedaron ahí. Es como cuando un padre deja ir a sus hijos, no se cambia esa relación, pero permite que ellos se vayan. Hermanos, en esta iglesia local, aunque nos conectamos por este local que se llama computador y Zoom, hay mucho que hacer y se necesitan creyentes en la mies, trabajando con los dones que el Señor les ha dado. Por eso lo que yo anhelo es que el Espíritu del Señor lo inquiete a usted a través de este mensaje y antes de que alguien lo llame a proponerle que trabaje en algo, usted pueda preguntar, oiga, ¿qué hay que hacer en la iglesia de Venecia en este momento? Y tal vez usted pueda decir como Isaías, Señor, envíame a mí. Fíjate que Isaías dijo envíame a mí, pero el Señor todavía no le había dicho para qué ni a dónde. Él se dispuso para que el Señor lo enviara. Y fue sensible, ¿por qué? Porque estaba buscando la llenura del Espíritu Santo en la palabra de Dios. Y la iglesia al mismo tiempo también fue sensible, no fue los planes de la iglesia, no fueron los planes de los hermanos, de los líderes, Dios actúa a través de eso, fue la voluntad del Espíritu Santo. Cuando conocieron la voluntad de Dios, ¿qué hicieron? Hacer lo que el Señor les había llamado a hacer. Y fíjate el versículo 4. Ellos entonces, ¿por quién fueron enviados? Por el Espíritu Santo otra vez. La iglesia controlada por el Espíritu da la orden a la iglesia, fueron enviados y ellos descendieron, ya lo vimos en el mapa, a Seleucia, que quedaba como a 25 kilómetros, y de allí navegaron a Chipre, que quedaba como a 100 kilómetros, llegaron a Salamina. ¿Y qué hacían ellos? Dedicados a lo que sabían hacer, hermanos. Fíjate que ellos llegaron a anunciar la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Y también tenían un ayudante que era Juan Marcos, que más adelante hablaremos de él. Hermano, cuando conocieron la voluntad, dejaron ir a estos hermanos. Y dejarlos ir en ese momento era tremendo porque seguramente no los iban a volver a ver. Los arqueólogos han comprobado que en ese tiempo no tenían ni WhatsApp, ni tenían Zoom, ni tenían internet, nada de eso había. Eso está comprobado por los arqueólogos, créame. Y yo le creo a los arqueólogos, nada de eso tenían. Ellos se iban y cuando volvían a saber, ellos supieron qué había pasado con Pablo y Bernabé y Marcos. Bueno, con Marcos supieron antes, pero con Pablo y Bernabé tiempo después, casi 2 años después. Imagínense esa iglesia cómo estaría pendiente en oración. Señor, protégelos, guárdalos, porque era sin lugar a dudas. ¿Qué hacían ellos, hermano? Lo que tenemos que hacer nosotros, anunciar la palabra de Dios con nuestra boca, con nuestras manos, con lo que decimos. Y eso nos lleva a revisar, hermano. Revise usted esta semana todo lo que salió por su boca, todas las decisiones que tomó, todos los conflictos que tuvo y cómo los solucionó. Y usted va a evaluar un poquito dónde está su nivel de dependencia y de control del Espíritu Santo. Y alguien una vez me dijo, pero ¿yo qué hago para ser más lleno del Espíritu Santo? ¿Qué oración tengo que hacer? Hermano, claro, órele al Señor por eso, pero el Señor le ha dado el camino que hiciera. ¿Cuál es un tema central aquí en este contexto? La palabra de Dios. Fíjate que ellos no se despegan de qué, de la palabra de Dios que va de la mano del control del Espíritu Santo. Y sin lugar a dudas, la misión de esta iglesia controlada por el Espíritu no sería fácil. Y es el cuarto punto que vamos a ver. Y el último, porque se enfrentaron ¿qué? A un reto. Dentro de esa misión espiritual, ellos se enfrentaron a oposición espiritual. Y finalmente la victoria no fue por ellos, fue por el Espíritu Santo. Entonces vamos a leer del 6 en adelante. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, Pafos es en la isla de Chipre, está casi al otro lado, ellos iban que anunciando la palabra de Dios, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado Bar Jesús. Nos da un detalle de con quién se encontraron. Este era mago
Mago no en el sentido de sombrero y conejo y cartas, era mago de brujo, de, ¿cómo se dice?, de necromante. Además de eso era falso profeta, era judío y además tenía un nombre tremendo. Bar Jesús significa como salvado por Dios o algo así. Entonces este hombre era más falso que una moneda de cuero, nos dice Lucas, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, que nos dice que era un varón inteligente. Yo no sé cómo puede ser, es inteligente según la perspectiva, digámoslo así, de su necedad, porque un inteligente andando con un brujo, imagínese. Pero a pesar de eso, el Espíritu Santo empezó a orar en esa misión que estaban haciendo y dice que llamando a Bernabé y a Saulo deseaba oír la palabra de Dios. Deseaba oír la palabra de Dios, estaba deseoso de escuchar la palabra de Dios, movido por el Espíritu Santo. Pero al mismo tiempo había un falso profeta tratando de apartar de la fe al procónsul. Hermanos, y creo que cada uno de nosotros como creyentes se ha enfrentado a esa realidad de que cuando usted abra la palabra de Dios en cualquier contexto, sin lugar a dudas se va a levantar que oposición. Porque como decía en la historia del Señor en Lucas 12, entramos a desarmar al hombre fuerte. Entramos de alguna manera a atarlo y Satanás enfila todas sus baterías contra lo que quiere hacer. Sin lugar a dudas, usted puede llegar a cualquier lugar en este momento, aún en Colombia, y llegar con un médico, con un neontólogo, con un peluquero, llevar mercados, y todo el mundo va a quedar muy agradecido y no le van a haber problema. Pero si además de eso usted llega hablando la palabra de Dios, más de una voz se va a levantar en su contra. Y tenemos que estar preparados para eso. Fíjate que en el 8 dice que al Elimas, que es el mismo Bar Jesús, el mago, pues así se traduce su nombre, procuraba apartar de la fe al procónsul. Y hoy está mucho de nuestro sistema procurando apartar de la fe a las personas que les estamos compartiendo. Y esa es una realidad que tenemos que estar atentos, porque en el servicio, y no nos debe desanimar, nos vamos a encontrar siempre con tropiezos. Fíjate, este es un tropiezo externo, pero aquí en el versículo 13, que no vamos a estudiar hoy, pero se lo adelanto, va a haber un tropiezo interno. Los tropiezos en la iglesia suceden y hay que estar, ¿qué? Controlados por el Espíritu, muy atento a ellos. Entonces Saulo, que también es Pablo, ¿qué nos dice? Lleno del Espíritu Santo. Entonces fíjate, aquí en este pedacito nos habla de la llenura del Espíritu Santo de nuevo. Fijando en él los ojos, le dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Entonces, Pablo no se le quedó muy callado, él habló y lo confrontó. Hermano, y eso es parte del evangelio porque él estaba diciendo una realidad. Y quiero decirle, si hay alguno entre nosotros que todavía no conoce al Señor, hermanos, que esta es la realidad. Por la Biblia sabemos, por las epístolas, que el que no cree en el Señor Jesucristo, el que está en su estado natural, está lleno de todo engaño, está engañado, está lleno de toda maldad. Efesios 2 nos dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y que sin lugar a dudas vivíamos, si se puede decir así, felices en estar muertos en nuestros delitos y pecados. Y esto era lo que le pasaba al famoso mago. Era un hijo del diablo, eso era nosotros, por Juan 8 lo reconocemos, el Señor llamó a los que lo atacaban, a los fariseos, hijos del diablo. Éramos enemigos de toda justicia. Eso éramos usted y yo. Y amigo que está tal vez en esta mañana,
El Evangelio empieza diciéndote que Dios es poderoso, que Dios es el creador y dueño de todas las cosas y que estamos separados de Dios por el pecado, que se ha impregnado en nosotros como una enfermedad mortal y se expresa en muchas de estas palabras, en lleno de engaño, de maldad, hijos del diablo, que somos enemigos de toda justicia. Me recuerda Romanos 1, donde el Señor dice que estamos deteniendo la justicia, la verdad de la justicia con engaño. Y sin lugar a dudas, de un modo u otro, el no creyente está trastornando los caminos rectos del Señor. Pero lo que le digo, mi querido amigo, es que el Señor dio a Jesucristo. Dios el Padre dio a Jesucristo para que viviera en esta tierra, fuera hasta una cruz, porque la paga de ese pecado, de estar destituido de la gloria de Dios, sin lugar a dudas es la muerte. Y usted lo que merece como no creyente es la muerte, estar lejos de Dios para siempre, eternamente. No hay nada que usted pueda hacer. Pero el Señor ha provisto un antídoto, un remedio, una solución. Y es que todo aquel que cree en el Señor Jesucristo, todo aquel que de corazón, por una obra del Espíritu, de corazón, cree en el Señor Jesucristo, hermano, sin lugar a dudas, tiene vida eterna. Porque o si no, lo triste en el caso del mago y el que no cree en el Señor Jesucristo es que la ira de Dios está sobre él, está separado de Dios. Entonces, mi invitación hoy para ustedes que es sencilla: crea en el Señor Jesucristo y será salvo. Hoy es el día de salvación. El Señor tiene abiertas las puertas de su gracia para usted, mi querido amigo. Y tal vez las tuvo para este mago y tal vez no sabemos si el que escogió, él a dónde puso su mirada. Pero aquí Pablo le empieza aún a predicar el evangelio diciendo lo que delante de Dios, lo que él era. Y hermano, al mismo tiempo, el Señor estaba utilizando la maldad de este mago. Él ya nos dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Estaba utilizando lo que estaba haciendo el mago para su propia gloria, para edificar lo que sería una iglesia que tal vez nacería allí. Fíjate lo que dice el versículo 11. Aquí tengo el 11. Me tomo un poquito de agua. Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. Inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas y andando alrededor buscaba quien lo condujese de la mano. Y aquí hay una figura sin lugar a dudas de lo que es no ser creyente, de lo que es estar alejado de Dios, ser ciego en oscuridad y tinieblas. Y ojalá este hombre hubiera vuelto a tener la visión y hubiera ahora visto al Señor. Pero pasa algo sumamente especial donde el Espíritu, hermano, tiene victoria y le da a la iglesia victoria. Versículo 12. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Ese pasaje termina de una manera hermosa, porque vemos la efectividad del Espíritu Santo preparando la misión, vemos la efectividad preparando a los hombres para la misión, vemos la efectividad del Espíritu Santo enviando a los hombres a la misión y vemos la efectividad del Señor con su palabra. Porque fíjate que la palabra de Pablo no volvió vacía ni en el mago ni en el procónsul. En uno, ¿qué pasó? Lo dejó ciego, de alguna manera le mostró quién era el procónsul. Ahora ya el mago Bar Jesús ya sabía quién era delante del Señor. Era un engañador, un hijo del diablo. Pero al mismo tiempo la misma palabra, fíjate que es por la palabra y por lo que pasa con Bar Jesús, que el procónsul ve lo que ha sucedido. Él estaba ya siendo preparado por el Espíritu, le llamó la atención a estos hombres. Yo no le conté, pero el territorio donde ellos vivían era sumamente idólatra. Allá adoraban a Afrodita,
tenían su ministerio allá de prostitución en el templo de Afrodita, tenían allá todas sus cosas adorando a este falso dios. El ambiente era terrible, pero el Señor quiso por su voluntad añadir a los que serían salvos a este hombre, al procónsul Sergio Paulo, que creyó maravillado, fíjate, maravillado de que de la doctrina del Señor. Y lo que nosotros esperamos hoy es que el Señor esté maravillándonos a todos nosotros, y entre nosotros tal vez a alguien que todavía no es del Señor, para que por el Espíritu venga a los pies de Él. Entonces hemos visto en toda esta historia, y aquí vamos a terminar, cómo el Espíritu Santo está controlando una iglesia, está haciéndola crecer, pero ¿a través de qué? De vasos diferentes, usted y yo, de personas diferentes, con una característica en común que, hermanos, debemos buscar para esta iglesia local, que sin lugar a dudas el Señor lo ha hecho, pero que debemos buscar, y es que control del Espíritu Santo, control del Espíritu Santo, control del Espíritu Santo. Un siervo controlado, unas siervos controlados por el Espíritu, un ministerio controlado por el Espíritu, una misión controlada por el Espíritu, y la victoria que el Señor dará, porque la victoria no fue solo con Sergio Paulo, la victoria también fue con el mago, porque el evangelio siempre sale victorioso. Decía Spurgeon que lo que hacemos es abrirle la jaula al león. El evangelio hace lo demás. El evangelio es poderoso, no necesitamos ayudarle. Necesitamos ¿qué? Predicar el evangelio. Hermanos, quiero terminar leyéndoles este versículo. Mas gracias sean a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, ¿qué? Creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Yo quiero invitarles a orar, dándole gracias al Señor por su palabra, y que el Señor esté haciendo su obra en cada uno de nosotros, y nosotros estemos disponiéndonos para ser llenos. Nuestro Padre amado, te damos tantas gracias por la iglesia de Antioquía, Señor, que hoy se nos presenta como un ejemplo vívido, Señor, de lo que tú haces con creyentes, Señor, débiles, ineficaces, inexpertos, pero que por tu Espíritu, Señor, has hecho grandes cosas en la historia de la iglesia. Por más de 30 años en esta iglesia local hemos visto la manifestación de tu Espíritu en cosas también grandes, Señor. Muchos hemos creído, Señor, también viendo las maravillas que tú haces con hombres y mujeres a nuestro alrededor. Lo que te rogamos, Señor, de este mensaje es que cada uno de nosotros pueda asumir la responsabilidad de permitir el control del Espíritu Santo en obediencia a la palabra de Dios en cada uno de nuestros hogares, en cada una de nuestras vidas, Señor, y eso sin lugar a dudas hará una iglesia, Señor, controlada por el Espíritu, Señor, para todos los retos que tú nos has puesto, Señor, en este tiempo en que nos has sacudido un poquito, Señor, a través de la pandemia, Señor, y todas sus consecuencias, Padre. Delante de ti dejamos este tiempo hermoso, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, muchas gracias.